Hefesto, el dios deforme que desafió al Olimpo. ¿Qué harías si tu propia madre te rechazara por ser diferente? En el brillante Olimpo de dioses perfectos, hubo uno que nació marcado por la diferencia. Hefesto, el dios cojo, el único inmortal con cicatrices, el genio que transformó su dolor en poder. Mientras Afrodita seducía con su belleza y Ares imponía su fuerza bruta, nuestro herrero divino escribía su historia a martillazos de superación. Esta no es solo otra historia mitológica, es un espejo brutal para nuestro mundo obsesionado con las apariencias. Hefesto nos enseña que los verdaderos poderes no son los dones que recibes, sino lo que haces con lo que la vida te dio. ¿Cómo logró el más rechazado convertirse en el más indispensable? La respuesta podría cambiar cómo ves tus propias limitaciones. Hoy desenterraremos los secretos del único Dios que ganó su lugar no por nacimiento, sino por mérito. Desde su dramática caída del Olimpo hasta su épica venganza con el trono maldito, cada golpe de su martillo nos da una lección sobre resiliencia. Prepárate, porque estás a punto de descubrir por qué los mitos griegos siguen hablándonos después de 3000 años. ¿Crees conocer la historia real detrás de Pandora, el escudo de Aquiles o la armadura de los héroes? Te esperan revelaciones incómodas. Este dios incomprendido fue el arquitecto silencioso detrás de los mayores eventos mitológicos. Su taller no era solo una fragua, era el centro de operaciones del poder olímpico. ¿Listo para redescubrir la mitología desde la perspectiva del único dios que realmente tuvo que ganarse su lugar? 1. Nacimiento de Hefesto. En los mitos griegos, pocas historias son tan conmovedoras como la de Hefesto, el dios del fuego, cuyo destino quedó marcado desde el primer respiro. Hijo de Hera, la reina del Olimpo, su llegada al mundo no fue celebrada como la de otros dioses, sino que estuvo teñida de rechazo. Algunos relatos sugieren que Zeus también fue su padre, pero lo innegable es que su nacimiento no fue como el de sus hermanos. Nació deforme, un detalle que cambiaría su vida para siempre. Hera, al ver a su hijo, no sintió orgullo, sino vergüenza. En un acto de crueldad divina, lo arrojó desde las alturas del Olimpo, creyendo que así borraría su error. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para el pequeño Hefesto. Su caída no fue el final, sino el inicio de una leyenda que demostraría que incluso los rechazados pueden convertirse en indispensables. Mientras el cuerpo del dios del fuego caía hacia el mar, las aguas se abrieron para recibirlo, como si supieran que ese niño sería clave en la mitología griega. Las nereidas Tetis y Eurínome lo rescataron, convirtiéndose en sus protectoras. Lejos del Olimpo, lejos del desprecio de su madre, Hefesto comenzaría a forjar su propio destino, aunque el resentimiento ya había echado raíces en su corazón. ¿Qué haría un dios abandonado, criado en las profundidades, cuando descubriera el poder que llevaba dentro? La respuesta no tardaría en llegar, porque Hefesto no sería solo un exiliado, sino el herrero divino cuyas creaciones cambiarían el curso de la historia. Pero eso, claro, es solo el principio de una trama llena de venganza, ingenio y redención. 2. Caída del Olimpo. El momento en que Hefesto fue arrojado del Olimpo no fue solo un acto de rechazo, sino una caída literal hacia su destino. Mientras el aire silbaba a sus oídos, el pequeño dios del fuego experimentó lo que pocos inmortales conocen: la vulnerabilidad absoluta. La versión más difundida señala a Hera como su verdugo, aunque algunos mitos sugieren que fue Zeus quien lo lanzó, temiendo que su deformidad fuera una amenaza para el orden divino. Sea como fuere, ese instante marcó el primer gran giro en los mitos griegos relacionados con el herrero divino. El mar,
siempre sabio, amortiguó su caída con una ternura que el Olimpo le había negado. Las olas lo entregaron a las Nereidas Tetis y Eurínome, quienes lo acogieron como un hijo. En esas profundidades azules, lejos del esplendor dorado del reino de los dioses, Hefesto encontró algo más valioso que la perfección olímpica: un propósito. El agua salada limpió sus heridas, pero no pudo borrar el fuego de resentimiento que empezaba a arder en su interior. Fue en este exilio acuático donde el futuro creador de Pandora descubrió su vocación. Las cuevas submarinas se convirtieron en su taller y los corales en sus primeros materiales. Con cada joya que forjaba, con cada arma que moldeaba, Hefesto demostraba que su verdadero poder no residía en su apariencia, sino en sus manos. Las Nereidas, asombradas, intuían que estaban criando a un ser cuyo talento desafiaría incluso a los dioses que lo habían desterrado. Pero, ¿hasta cuándo permanecería oculto ese genio? El Olimpo, aunque lejano, no había visto lo último de Hefesto, y cuando el herrero divino decidiera volver, lo haría no como una víctima, sino como un artífice de venganzas ingeniosas y creaciones imborrables. La caída, al final, sería solo el prólogo de su ascenso. 3. Aprendizaje como herrero. Las profundidades marinas se convirtieron en la mejor academia para el joven Hefesto, donde el rugir de las olas marcaba el ritmo de su aprendizaje. Lejos de ser un simple refugio, aquel mundo submarino le ofreció los elementos perfectos para dominar su arte. Corrientes que templaban metales, corales que inspiraban diseños y una paz que el bullicioso Olimpo nunca le dio. Cada día, el futuro dios del fuego descubría nuevos secretos de la forja, transformando minerales en obras que dejaban sin aliento hasta a las mismas Nereidas. Con manos que parecían entender el lenguaje de los metales, Hefesto comenzó creando pequeñas joyas que reflejaban la belleza del mar. Pero pronto, su ambición creció tanto como su habilidad, pasando de adornos delicados a armas legendarias. En la penumbra de su gruta submarina, yunque y martillo cantaban una canción de creación, mientras el joven dios descubría que su verdadero poder no venía de su apariencia física, sino de su capacidad para dar forma a lo imposible. Las creaciones de Hefesto pronto trascendieron el reino acuático, llegando a oídos de criaturas mitológicas que buscaban sus servicios. Cada pieza que salía de su taller llevaba un sello único, la marca de un artista que había convertido su dolor en creatividad. El mismo rechazo que lo había llevado al exilio ahora alimentaba su genio, demostrando que incluso los dioses pueden equivocarse al juzgar por las apariencias. Pero el mar, por hospitalario que fuera, no podía contener por siempre el talento del herrero divino. Mientras Hefesto perfeccionaba su arte, una pregunta flotaba en el agua salada. ¿Qué pasaría cuando el Olimpo descubriera que el hijo que desecharon se había convertido en el artesano más brillante de todos los tiempos? El destino, como el metal al rojo vivo, estaba a punto de tomar una nueva forma bajo sus expertas manos. 4. Venganza contra Hera. El taller submarino de Hefesto se convirtió en el crisol donde se forjó una venganza digna de los dioses. Con cada martillazo, el herrero divino alimentaba un plan meticuloso que haría temblar los cimientos del Olimpo. No se trataba de una rebelión violenta, sino de una retribución ingeniosa que demostraría su superioridad intelectual. El trono que comenzó a moldear no sería un simple asiento, sino una trampa perfecta para la misma diosa que lo había arrojado al vacío. Cuando la obra maestra estuvo terminada, Hefesto la envió al Olimpo como un regalo de reconciliación. El trono, aparentemente inofensivo, escondía mecanismos divinos que solo el dios del fuego comprendía. Hera, al sentarse en él con una mezcla de curiosidad y arrogancia,
quedó inmediatamente atrapada por artefactos mágicos que ni siquiera Zeus podía desactivar. El Olimpo entero presenciaba cómo la reina de los dioses era humillada por su propio hijo rechazado. El escándalo que siguió fue tan épico como la misma creación de Pandora. Los dioses enviaron emisario tras emisario para convencer a Hefesto de liberar a su madre, pero el herrero se mantenía firme. Dionisio, con su característica astucia, finalmente encontró la clave. Embriagó al dios artesano y lo llevó de vuelta al Olimpo, donde la negociación pudo llevarse a cabo cara a cara. Era la primera vez que Hefesto pisaba el reino divino desde su infancia, y lo hacía desde una posición de poder. Esta venganza perfectamente ejecutada marcó un punto de inflexión en la mitología griega. Hefesto no solo demostró su ingenio superior, sino que ganó el respeto que siempre le habían negado. Sin embargo, la pregunta quedó flotando en el aire olímpico. ¿Qué otras sorpresas tendría preparadas el dios cojo para quienes alguna vez lo subestimaron? El arte de la forja había demostrado ser tan poderosa como el mismo rayo de Zeus. 5. Regreso al Olimpo. El Olimpo nunca había presenciado un regreso tan triunfal como el de Hefesto, quien volvió no como el niño rechazado, sino como un maestro artesano capaz de doblegar a los mismos dioses. Dionisio, con su astucia característica, había logrado lo imposible: embriagar al herrero divino hasta hacerlo vulnerable. Pero incluso en ese estado, Hefesto llevaba consigo un aura de poder que los demás olímpicos no podían ignorar. Su retorno marcó el inicio de una nueva era, donde la habilidad valía más que la apariencia física. Los dioses se vieron obligados a reconocer lo que el mar ya sabía: que Hefesto era un genio sin igual. Zeus, siempre pragmático, comprendió que el Olimpo necesitaba de sus talentos y le ofreció un lugar permanente entre ellos. Pero esta vez no fue por lástima o obligación, sino por admiración genuina. El taller de Hefesto, ahora instalado en las alturas celestiales, se convirtió en el corazón tecnológico del panteón griego, donde los diseños del dios cojo daban forma a las maravillas del mundo divino. Sin embargo, el regreso no estuvo exento de ironía. El mismo trono que había sido su venganza contra Hera ahora era prueba de su indispensabilidad. Los dioses, que alguna vez lo habían despreciado, hacían fila para solicitar sus creaciones. Desde el casco de invisibilidad de Hades hasta el tridente de Poseidón, cada artefacto salido de sus manos reforzaba su posición en el Olimpo. Hefesto había convertido su exilio en una ventaja estratégica, demostrando que el verdadero poder no siempre reside en la fuerza bruta. Este momento glorioso, no obstante, planteaba nuevas preguntas. ¿Cómo afectaría esta dinámica cambiante a las relaciones entre los dioses? Y más intrigante aún, ¿qué pasaría cuando el talento de Hefesto se cruzara con las pasiones del Olimpo? La respuesta llegaría pronto, en forma de un matrimonio divino que pondría a prueba la sabiduría del herrero y su capacidad para manejar el fuego, tanto literal como metafórico. 6. Matrimonio con Afrodita. El Olimpo contuvo el aliento cuando Zeus anunció el matrimonio entre Hefesto y Afrodita, una unión que parecía más estrategia política que romance divino. El rey de los dioses buscaba así calmar las rivalidades que la diosa del amor generaba entre los olímpicos, pero nadie podía prever cómo afectaría esto al sensible herrero divino. Hefesto, siempre práctico en su taller, se encontraba ahora compartiendo lecho con la misma esencia de la belleza que tanto le había sido negada. Afrodita, por su parte, aceptó el acuerdo con la elegancia de quien juega a un juego que cree dominar. Mientras Hefesto se perdía en el clangor de su forja, ella tejía una red de encuentros secretos que pronto se convertirían en el chisme favorito del Olimpo. El más escandaloso de todos, su aventura con Ares, el dios de la guerra, cuyo temperamento ardiente contrastaba
con la paciencia metódica del esposo engañado. La ironía era palpable. El dios del fuego era el último en enterarse de las llamas que ardían en su propio hogar. Cuando el sol finalmente reveló la infidelidad, Hefesto no reaccionó con la ira de un Poseidón, ni con los celos de un Zeus. En su lugar, el herrero divino urdió una venganza digna de su ingenio. Tejió una red invisible de oro divino tan fina como el hilo de araña, y tan resistente como el destino, la trampa perfecta que capturó a los amantes en pleno acto, exponiéndolos al ridículo ante todos los olímpicos. Por primera vez, la belleza perfecta de Afrodita se vio opacada por la brillantez de su despreciado esposo. Este episodio dejó una pregunta flotando entre el humo de la fragua. ¿Qué significaba realmente este matrimonio fallido para el destino de Hefesto? Mientras los dioses reían a costa de los amantes atrapados, algo más profundo se gestaba en el corazón del artesano, una comprensión dolorosa pero liberadora sobre el verdadero valor de las apariencias y las relaciones. El escenario estaba listo para que el dios cojo redefiniera su lugar en el Olimpo, esta vez en sus propios términos. 7. Construcción del Palacio Divino. El Olimpo nunca volvería a ser el mismo después de que Hefesto pusiera manos a la obra. Con martillo en mano y visión divina, el dios herrero transformó el concepto mismo de morada celestial. Sus palacios de oro no eran simples estructuras, sino organismos vivos que respiraban magia, donde cada columna contaba una historia y cada friso escondía secretos olímpicos. El taller de Hefesto se convirtió en el corazón arquitectónico del reino divino, bombeando maravillas a cada rincón del monte sagrado. Mientras esculpía los salones del poder, el artesano cojo demostraba que su genio superaba con creces su discapacidad. Los mismos dioses que alguna vez lo menospreciaron ahora hacían fila para admirar sus creaciones. El trono de Zeus, el salón de Hera y hasta los aposentos de Afrodita llevaban el sello inconfundible del rechazado que ahora dictaba el estilo olímpico. Cada detalle, desde los relieves hasta los mecanismos ocultos, hablaba de un maestro en la cúspide de su arte. Pero la verdadera obra maestra no estaba a la vista de todos. En lo más recóndito de su taller, Hefesto forjaba armas legendarias que cambiarían el curso de la mitología griega. El escudo de Aquiles, capaz de reflejar el destino mismo. Las flechas de Apolo, que nunca erraban su blanco. El carro de Helios, que desafiaba al tiempo. Estos artefactos no eran simples herramientas, sino extensiones del alma creativa de su hacedor. Cada uno con un fragmento del fuego interno que lo mantenía trabajando noche tras noche. El palacio terminado era un espejo del propio Hefesto, perfecto en su funcionamiento, complejo en su diseño e inigualable en su ejecución. Sin embargo, entre los dorados pasillos resonaba una pregunta inevitable. ¿Qué precio tenía tanta gloria? Mientras los dioses disfrutaban de su nuevo esplendor arquitectónico, el herrero divino seguía trabajando en la soledad de su fragua, añadiendo otra capa de misterio a la leyenda del dios que construyó el Olimpo 2 veces, primero con sus manos y ahora con su ingenio. 8. Creación de Pandora. Zeus, herido por el robo del fuego divino, encargó a Hefesto una obra que cambiaría el destino de la humanidad. Con arcilla del río y lágrimas de luna, el dios herrero comenzó a moldear una figura femenina tan perfecta que hasta Afrodita envidiaría su gracia. Cada curva de Pandora fue cincelada con precisión divina, mezclando la resistencia del bronce con la fragilidad de las flores silvestres. El taller olímpico se convirtió en un útero cósmico donde nacía la primera mujer, destinada a ser tanto bendición como castigo. Mientras sus manos expertas daban forma al barro, Hefesto infundió a la creación algo más que vida, le otorgó curiosidad insaciable. Los otros dioses aportaron sus dones, Atenea la sabiduría, Hermes la elocuencia,
Apolo el talento musical, pero fue el fuego interno puesto por Hefesto lo que realmente definiría a Pandora. El mismo elemento que Prometeo había robado para los humanos ahora ardía en el pecho de esta mujer artificial, creando una paradoja que ni los olímpicos podían comprender del todo. Cuando Zeus presentó a Pandora a Epimeteo, el famoso tarro, mal traducido luego como caja, ya contenía todos los males del mundo. Hefesto, como colaborador involuntario del castigo divino, observaba en silencio mientras su creación se convertía en el vehículo de la desgracia humana. La ironía era palpable. El dios que sufría deformidades físicas había creado el recipiente de perfección que liberaría todas las imperfecciones del mundo. Su arte, una vez más, demostraba ser más poderosa que las intenciones de sus comitentes. Pero mientras los dioses celebraban su venganza contra la humanidad, una pregunta quedó flotando en el aire del taller. ¿Había puesto Hefesto algún mecanismo oculto en Pandora, algún detalle que ni siquiera Zeus había notado? El maestro de las creaciones ambiguas nunca reveló todos sus secretos, dejando abierta la posibilidad de que incluso en el castigo hubiera sembrado semillas de redención. El fuego robado, después de todo, siempre encuentra la manera de escapar de quien intenta contenerlo. 9. Relación con los héroes. En el crisol de su fragua olímpica, Hefesto forjó algo más que armas, tejió el destino de los héroes griegos. Cuando Heracles golpeó su puerta buscando herramientas para sus trabajos, el dios cojo no le entregó simples artefactos, sino extensiones de su propia esencia divina, las grebas de oro que amortiguaban los pasos del héroe, la coraza que repelía las garras del león de Nemea. Cada pieza llevaba consigo una chispa del fuego creativo que ardía en el corazón del herrero. Hefesto se convirtió así en el arquitecto silencioso de las mayores hazañas heroicas. Teseo, Perseo, Aquiles, todos bebieron de la sabiduría técnica del dios artesano. Pero su relación con los mortales excepcionales iba más allá de lo transaccional. En los momentos de duda, cuando los héroes se enfrentaban a pruebas imposibles, era el consejo práctico de Hefesto lo que los guiaba hacia soluciones ingeniosas. El dios que entendía como nadie el arte de transformar lo crudo en refinado, enseñó a estos elegidos que la verdadera fuerza reside en la adaptabilidad, no en la brutalidad ciega. El pináculo de esta colaboración llegó con el escudo de Aquiles, una obra maestra narrativa forjada en metal divino. Cada círculo del escudo contaba una historia, cada grabado era un tratado de filosofía práctica. Mientras los demás dioses intervenían con milagros espectaculares, Hefesto empoderaba a los héroes dándoles herramientas que amplificaban su humanidad en lugar de reemplazarla. En este acto, el dios herrero revelaba su propia paradoja. Siendo inmortal, entendía mejor que nadie el potencial de los mortales. Pero entre el humo de la fragua surgía una pregunta inquietante. ¿Por qué el más solitario de los dioses se convertía en el mejor aliado de quienes enfrentaban solo sus batallas? Quizás en los ojos de los héroes, Hefesto veía reflejada su propia lucha contra un destino adverso, o tal vez, en el fondo, el artesano divino anhelaba dejar un legado que trascendiera las disputas olímpicas, grabando su nombre no en el mármol del Olimpo, sino en el corazón mismo de la épica humana. 10. Hefesto en la guerra de Troya. El humo de Troya se alzaba como un llamado a las armas que Hefesto no podía ignorar. Mientras los dioses tomaban bandos en el conflicto, el herrero divino forjó su participación a su manera característica, no con gritos de batalla, sino con el ritmo constante de su martillo sobre el yunque. Sus creaciones en este conflicto no eran simples armas, sino obras de estrategia solidificada. El casco de Diomedes, las grebas de Patroclo, cada pieza llevaba el sello táctico de un dios que entendía la guerra como extensión de su arte. Cuando Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor alrededor de las murallas,
Fue la armadura de Hefesto lo que convertía ese acto en una profanación imparable. Pero el momento culminante llegó cuando el río Escamandro, enfurecido por la sangre derramada, se alzó contra el héroe griego. Entonces, Hefesto intervino directamente, haciendo hervir las aguas con su fuego divino hasta que el propio río pidió clemencia. Era la demostración perfecta de su filosofía. Ni siquiera las fuerzas primordiales de la naturaleza podían resistir el poder de la tecnología bien aplicada. Mientras los otros olímpicos se enredaban en disputas personales, Hefesto mantenía su enfoque en el panorama general. Sus contribuciones al campo de batalla revelaban una mente estratégica que superaba con creces su fama de simple artesano. Cada intervención suya era calculada. Cada arma entregada contenía lecciones sobre el uso responsable del poder. El dios cojo enseñaba así, entre chispas y metal candente, que la verdadera maestría no está en crear armas, sino en controlar sus consecuencias. Al caer Troya, mientras los dioses hacían balance de su participación, quedó claro que Hefesto había escrito su nombre en la historia con letras de bronce y oro. Pero una pregunta persistía entre las ruinas humeantes. ¿Había estado el herrero divino del lado griego por lealtad, o simplemente porque eran quienes mejor apreciaban su arte? La respuesta, como todo lo relacionado con este dios complejo, probablemente yacía oculta en los pliegues de alguna obra maestra olvidada en su taller. La historia de Hefesto debería hacernos cuestionar todo. En un mundo que idolatra la belleza instantánea y el éxito fácil, el dios herrero nos recuerda que las auténticas obras maestras requieren tiempo, paciencia y múltiples golpes de martillo. Tu diferencia no es tu debilidad, es tu diseño exclusivo, tu ventaja competitiva. ¿Qué podrías crear si dejaras de compararte con los dioses perfectos de tus redes sociales? Mira tus cicatrices con nuevos ojos. Cada una es un recordatorio de que, como Hefesto, tienes la capacidad de transformar el dolor en herramientas poderosas. El mismo fuego que quema puede fundir metales preciosos. La pregunta no es por qué caíste, sino qué decidiste forjar cuando te levantaste. ¿Estás usando tus experiencias solo como excusas o como combustible para crear algo extraordinario? Esta no es solo una lección de mitología antigua, es un manual de supervivencia para el siglo XXI. En la era de la inteligencia artificial y las realidades virtuales, las habilidades de Hefesto, creatividad, resiliencia, artesanía, son precisamente las que las máquinas no pueden replicar. Tu humanidad imperfecta es tu ventaja. ¿Cómo vas a aprovecharla? Si esta historia te resonó, imagina lo que podrías aprender cada semana. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque vamos a seguir explorando cómo los mitos atemporales pueden iluminar tus desafíos modernos. El próximo episodio podría darte justo la herramienta mental que necesitas para tu próxima batalla. La fragua de Hefesto sigue abierta. ¿Aceptarás la invitación a transformarte? Y antes de irte, déjanos en comentarios, ¿con qué personaje mitológico te identificas más y por qué? Tu historia podría inspirar nuestro siguiente análisis profundo. Recuerda, como Hefesto, cada uno de nosotros tiene una chispa divina esperando ser avivada. El primer paso es creer que está ahí.